¿qué tal? ¿Cómo están? Una nueva sección. Yo soy su amigo Ed Hellfire. Estoy aquí hoy abriendo una nueva sección. Se va a llamar Conociendo a tu artista local. Y quién mejor que comenzar con un buen amigo, mi amigo José Mario. ¿Qué tal, José Mario? Todo bien. Muy bien. Queremos acá para conocer un poco de lo que vos haces, conocerte a vos como artista, a los siguientes invitados como artistas queremos saber lo que hacen, a qué se dedica, cuáles son sus planes a futuro. Entonces, para comenzar, José Mario, si te presentás. Sí, buenas noches. Yo soy José Mario Ocampo. Toco la guitarra en Avance y también toco la batería y un poco del bajo también. Muy bien. ¿Y nos podés hablar un poco de vos, así como fueron tus inicios, vamos a decirle, en lo que es el mundo de la música? ¿Cuándo fue que conociste, o sea, te diste cuenta que te gustaba el metal? ¿A qué edad más o menos empezó eso? Sí, y prácticamente como la mayoría de los que les gusta este estilo de música y de vida, a los 12 años, en la edad del colegio, siempre en esa edad es que uno empieza a darse cuenta de lo que realmente le va a gustar para toda la vida. Pero a los 12, o sea, ¿cómo fue cuando, o sea, cuál fue la primera banda que tipo te llamó la atención? ¿Cómo fue realmente ese encuentro? En el colegio, obviamente, con mis compañeros compartíamos materiales así de Metallica, de Iron Maiden, y el primer disco de Iron Maiden que yo conseguí fue el de Fear of the Dark, que cambié por un disco duro. Ah, ¿vos diste un disco duro? Yo tenía un disco duro de 80 gigas cuando eso, y el hermano de mi compañero de colegio tenía varios discos. Gracias a él conocíamos Metallica, Iron Maiden, y él me dijo que me iba a dar el de Fear of the Dark, y yo le dije que tenía el disco duro y cambiamos, y ese fue el primer disco que tuve. El primer disco, así, un disco primer original. disco original que tuve, sí. Pero vos ya conocías la música, o sea, lo que yo quiero saber en realidad es ¿cómo fue que conociste el metal o el rock en sí? Y gracias a mis compañeros, como te digo, así, ellos me inculcaron algunos grupos, me dijeron, mira, podés escuchar, qué sé yo, y yo no conocía nada luego de música. Y la primera vez que escuché Metallica, Iron Maiden, prácticamente ya me voló la cabeza, como dicen, y desde ahí no paré más. Empecé a investigar muchos otros grupos. El primer disco que yo tuve, que no fue el original, fue un MP3, que fue un compilado de varios grupos de metal que tenía Metallica, tenía Nirvana, tenía Brujería. Es un disco así bastante conocido. A los 12 años, ¿verdad? Sí, 12, 13, estaba en séptimo, sexto grado. A esa edad, Brujería, porque al menos Brujería, yo Metallica, Maiden conozco, así conocería esa edad, pero Brujería pues es medio... Sí, eso es lo que te digo, que prácticamente a esa edad te vuela la cabeza y ya no hay más un retroceso. No. Vos a esa edad ya, si escuchás ya algo muy pesado, ya es como para decir que esta mierda y dejar, o si te gusta es para quedarte ya con eso, sí. Porque es cuestión de ya investigar, de buscar otros grupos parecidos, y prácticamente ahí empezó todo. O sea, esos fueron tus primeros grupos, o sea, sí. Fue ese MP3 con un compilado de varios... Así mismo, sí. De varios artistas. A los 12 años fue eso, ¿y cómo fue para que vos digas así que querés ser guitarrista? Porque sí. En algún momento, al escuchar esto, habrás pensado que querías ser un guitarrista. Prácticamente eso fue lo que más me inspiró para ese tipo de música, fue lo que más me inspiró. Ese sonido, esa distorsión fue lo que más me llamó la atención al principio. Y yo realmente lo que quería hacer siempre fue batería. Uh-huh. Y armaba mi batería con vales, así como todo el mundo sí, lo hizo. Y al comienzo. No, es tampoco que desde el comienzo tuve una noción de cómo tocar, sino que hacía cualquier cosa y sacaba temas de Metallica, de Rammstein, cosas así. O sea, vos comenzaste en realidad con la batería antes que con la guitarra. No, era lo que más me gustaba a mí. Uh-huh. Hasta que después tuve mi primera guitarra y ahí empecé a experimentar todo
sacarle el jugo de todo lo que podía hacer con él. Y empecé a sacar los primeros temas, Deep Purple, cosas así fáciles como, o sea, ¿cómo fue? Black ¿Fue de Sabbath, oído? Iron ¿De entrada Man. fue de oído? ¿No tuviste ninguna clase así con alguien? En realidad, Porque sacarte más de en oído realidad al comienzo. el primer año sí yo prácticamente experimentando la guitarra nomás. No sabía afinar, no conectaba, nada, no, todo era empírico nomás lo que yo hacía. Hasta que después, al año siguiente, ingresé a un conservatorio de música, un curso de guitarra de la cooperativa de Capiatá, de Kilómetro 20. Y ahí prácticamente empecé desde cero la guitarra. Empecé con los acordes básicos, acordes menores, mayores, todo el tema de ¿cómo se llama? El rajeo, todo tipo de rajeo popular, música paraguaya, música clásica. Y ahí empecé a entender de la música. Solamente que nunca fue enfocado a lo que yo realmente quería tocar, pero me sirvió muy bien como una base para después yo saber desenvolverme en la música a lo que yo quería tocar. Ajá. ¿Y cuántos años tenías cuando eso? Ya a partir de los 13 años. O sea, a los 12 empezaste a escuchar música y a los 13 ya te fuiste a estudiar guitarra. Sí. ¿Qué tipo de guitarra fue tu primera guitarra? Una guitarra eléctrica fue. O sea, no hubo una acústica como la mayoría. así que No tiene... tuve una guitarra acústica, lastimosamente. Yo quería siempre la acústica, pero por la gracia de Satán, mi papá me consiguió una guitarra porque él justo estaba haciendo un trabajo con un amigo suyo que era de un grupo de música paraguaya. Y él con eso hizo un trabajo. Yo escuché que él en esa época yo me iba a trabajar con él, y yo escuché que él iba a hacer ese cambio. Y yo le dije, sí, por favor, hacelo, Cueva. Y sí cambió, él cambió un bajo y una guitarra. Yo al bajo no le di bola cuando eso porque no entendía y no sabía. Yo pensé que era otra guitarra y me quedé con una guitarra, una Flydem, una marca, no sé qué habrá pasado de esa marca, si existe todavía. Y bueno, y con esa guitarra empecé a tocar, sin amplificador, sin cable, sin nada. Hasta que después recién fui entendiendo cómo se conecta, cuál es realmente el amplificador al que tenés que conectar. Tener tu primera guitarra, qué sé yo, no fuiste a hablar con tus amigos, mira, conseguí una guitarra, alguien que te diga, necesitamos esto, probar ya luego en alguna parte. Sí, pero eso ya fue mucho después, porque prácticamente, como te digo, en la época de colegio sí tenía algunos compañeros que escuchaban también el mismo estilo y les gustaba. Y tengo un amigo que la vez pasada tocó conmigo, que toca el arpa, y él fue el que me enseñó algunas cosas de la guitarra también, porque él tocaba la guitarra. Y él tenía una guitarra acústica, tenía teclado, tenía arpa. Él era un músico luego cuando eso. Y prácticamente con él formamos no fue el primer grupo, pero practicamos juntos mucho tiempo. Sí, practicamos mucho con él. Y justamente eso ya mi segunda pregunta, ¿verdad? ¿Cuál fue tu primer grupo o tu primer proyecto así que te fueron armando así como banda? Y prácticamente el primer grupo en el que yo toqué fue Ivola Soul. Pero eso para mí fue mi primer grupo porque fue el primer grupo en el que toqué en vivo. En el que toqué en vivo en absoluto. Y antes de eso, prácticamente lo único que hubo fue un grupo que formamos entre 3 amigos, 3 vecinos, que los 3 nos íbamos al curso de guitarra y nos gustaba el mismo estilo de rock, heavy metal, todo. Y con ellos formé el primer grupo, pero máximo 2 temas quedaron y no pasó más de eso. O sea, ¿llegaron a tener 2 temas propios o eran tipo cover nada más? 2 temas propios y un cover de Metallica, For Whom the Bell Tolls, el clásico. Es el clásico comenzando. Clásico para comenzar. Y con mi compañero que te dije fue antes otra vez, pero con él tocamos diferentes estilos, especialmente de música paraguaya, que es el fuerte que él siempre tocó.
y que me sirvió mucho también para aprender muchas escalas y agilizar un poco, porque es todo un tema también el tema de la música paraguaya, de la música clásica. Ok. Y, o sea, a partir de ahí, a partir de Evil Assault, ¿cuánto tiempo duró lo de Evil Assault? ¿Fue solamente un temporal o fue como, era como tu banda estable ya? En realidad yo entré primero en Avance y después entré en Evil Assault, pero con Evil Assault debuté primero En vivo. Sí, en el 2014, en vivo. ¿Cómo fue para entrar? O sea, en realidad, ¿en cuál entraste primero? ¿Con cuál probaste primero? Entré primero en Avance. En Avance. ¿Y cómo fue para que vos entraras en Avance? Para que yo entrara en Avance fue mediante un posteo, no me acuerdo si fue en Facebook o Orkut, que fue del baterista de Temple de Acero, cuando eso ya se estaba juntando con Leo para armar otra vez Avance, porque la primera época fue con Leo en la batería, Chamorro en el bajo y Chiche en la guitarra, y después de eso se iba a formar otra vez el grupo, y para eso ya estaban buscando un guitarrista ahí por la zona, ¿verdad? Y ellos son de kilómetro 26, yo vivía en 20, y ahí fue que le escribí a ellos, me fui y toqué el bajo. O sea, como bajista entraste primero. Yo entré como bajista, sí. Y en ese mismo lapso fue también lo de Evil Assault. Sí, prácticamente el mismo año, pero le digo, la Assault fue, yo digo que fue mi primera banda con la que debuté, ¿verdad? Porque fue el mismo año, pero fue la primera vez que toqué en vivo con ellos, meses antes de que sea la primera vez que toqué en vivo con Avance, que fue en 2014, en finales de 2014. Bueno, y después de Avance, cuando estuviste en Avance, ¿verdad? ¿Y cómo fue para que pasar del bajo a la guitarra en Avance? Ahí hay me desbloqueaste un recuerdo también. Antes de eso hubo un grupo que se llamaba Midgard, en donde estaba Matías Carrión, Jorge Judas en el vocal, Daniel Salinas en la batería, y el bajista era Froiland, no me acuerdo bien su nombre. Ese grupo prácticamente tuvo solamente 3 temas, y yo ensayé con ellos 3 ensayos o 4 máximo. Y ahí fue que le conocí a Matías. ¿Pero qué tocabas vos ahí? Yo ahí toqué la guitarra. ¿Tocaste la guitarra? Sí. Y ahí yo le conocí a Matías, y yo desde el comienzo dije, hijo de puta, este es un guitarrista brutal, ¿verdad? Y no conocía a mucha gente con la que vos conectás, tocas y rápido te entendés con él, y no es necesario mostrarle 1000 veces y la casa rápido de una. Y así fue que yo tocaba el bajo en Avance, estaba otro guitarrista, y yo dije, bueno, vamos a meter otro guitarrista y vamos a meter otro bajista, yo iba a tocar la guitarra. Y entró Matías en el bajo. Yo prácticamente siempre quise que toque la guitarra, ¿verdad? Pero se quedó en el bajo dos conciertos máximo él. Y después ya empezó a tocar la guitarra. ¿Y cómo hablando de eso? O sea, yo no conozco mucho la historia de Avance. Yo entré y seguimos nomás, nunca supe la historia. Sí. Entonces, ¿cómo fue? ¿Era una guitarra nada más antes? ¿Una guitarra, un bajo y...? Una guitarra fue en un solo concierto. Y después, cuando entró Matías, ya fue varios conciertos ya así con él en el bajo y yo en la guitarra y el otro guitarrista. Hasta que el otro guitarrista salió con el otro y nos quedamos yo y Matías en la guitarra, y entró Higinio cuando eso, en el bajo. Ah, ya. Bueno, eso fue cuando pasaste recién al segundo, lo que sería Avance, tus comienzos de Avance, ¿verdad? Sí. Y después, aparte de Avance, o sea, ¿qué otros proyectos tuviste? O sea, vos tuviste tus proyectos personales y otras bandas que actualmente están, otras bandas que sabemos. Sí, y en esa época la verdad que solamente estaba en Avance, hasta que a la par iba tocando con Evil Assault, como te dije, debuté con ellos, con Avance, Evil Assault, y compartíamos siempre conciertos.
todo eso. Hasta que después salí de Evil Assault y se formó otro grupo con Matías también. Él en ese caso tocaba la batería, y otro amigo que se llama Gerardo Guerrero, que era el que tocaba la guitarra en Avatar. Se formó el grupo Rider Steel con el bajista Luis, y prácticamente ese grupo tocó en varios conciertos. También se grabó un ¿Qué EP. estilo hacía ese grupo? Ese grupo Rider Steel era un speed metal, más o menos, digamos a los rayos, era la influencia principal. ¿Quién hacía de vocal ahí? Gerardo, el guitarrista de Avatar, el que tocaba la guitarra y cantaba, sí. Ah, entonces, ¿y eso tenía temas propios o solamente hacían covers? Sí, 5 temas propios había grabados, y más uno más que nunca se grabó. O sea que fue un proyecto así que sí tuvo mucho tiempo. Sí, un buen tiempo, fue como 2 años, 3 máximo. ¿No se llegó a grabar nada? Se llegó a grabar un EP de 5 temas, y eso, hacíamos cover de Halloween y Angel Witch. ¿Cómo se llama el EP? El EP se llama Reading for the Fight. Yo de verdad no me acuerdo haber visto. Y la verdad que un EP que pasó bastante desapercibido, porque fueron pocas copias las que se sacó. No se hizo justicia, porque la verdad que era un buen sonido el que se sacó. Mira, al final de cuentas, sí. ¿Y por qué terminó? O sea, ¿por qué terminó ese proyecto? Bueno, no sabría decir. Fue decisión del vocalista y guitarrista Gerardo Guerrero. Dijo ya no va más, y eran sus temas, era su proyecto, era su grupo. Y Bueno, hasta donde yo sé, vos tenías un proyecto personal propio, de una banda que vos hacías todo, donde vos componías, hiciste los temas, Insidious. sí, ese fue un proyecto que surgió también en el 2015-2016. Pero la idea fue siempre hacer entre la gente de Avance otra vez, entre nosotros. Uh-huh. Con Leo y Matías dijimos, vamos a hacer este estilo y vamos a reventar, vamos a hacer. O sea, era la misma banda, pero con la idea de hacer en otro estilo. Esa era la idea. La idea principal fue armar una banda de thrash Black Death. Uh-huh. Y a la par, ¿verdad? Con otro nombre, pero lastimosamente nunca surgió así con esa formación. Nunca surgió como Avance o como con integrantes de Avance. Uh-huh. Sino que después yo formalicé, digamos, el grupo con Daniel Salinas, uh-huh, que fue el que tocó conmigo en Midgard. Ahí yo le conocí a él. Uh-huh. Y también él siempre fue un buen baterista, y así que rápido le llamé a él, y él vive ahí cerca de mi casa prácticamente. Vive a 3 kilómetros por ahí. Uh-huh. Es capiateño también. ¿Y cómo con fue? él O sea, empecé. Pero vos le pusiste el nombre a la banda. Sí, yo en realidad esa banda yo quería ponerle simplemente Impaler, pero entre los tres, entre primero Dani y yo, y después entró Luis Apuzarapó en el bajo. Entre los tres Luis Apuzarapó, así lo... Sí, así lo se llama él. Su apodo. Vos tenés un sobrenombre artístico. ¿Cuál es ese? Misántropo Executioner. Pero así un apodo así entre los perros no hay. No. Que vos sepas. Que yo sepa, ¿verdad? Bueno, y después de esto, o sea, después de Insidious, lo de Avance, pasado el tiempo, ahora acá uno con su historia, vamos a decir que fue empezando y terminaron. ¿Tuviste otro proyecto? O sea, ¿actualmente estás, en cuál banda estás actualmente? ¿En otras? Actualmente estoy en Speedcross, donde toco la batería. En Avance, ¿verdad? En James Nada Más Quema toco el bajo. Ese sí es un grupo que ya estaba formado hace mucho. Sí. Que yo ahora nomás entré como bajista. Hace 2 años ya que estoy tocando el bajo ahí. Y en Larans Daga
que fue un grupo que se formó también hace 2 años aproximadamente, en donde yo toco la batería, así como en el Speed Cross también. Y ese sí fue un grupo que yo formé con Adolfo y Gianpetro. Y después se unió Matías también. Sí, justamente porque yo cuando he visto, yo no he visto el debut de ellos, de ustedes como Lara Daga, pero después lo he visto así en vivo y era algo muy nuevo, algo muy distinto realmente. Sí, y esa era la idea, hacer algo clásico, pero un poco más extremo otra vez que un heavy, digamos, clásico, sino que algo más estirando a lo Tyrant, Midnight, así, ese estilo un poco más, siempre siguiendo la línea heavy speed, pero un poco más black. Sí, justamente eso te iba a decir. También hay un, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama el coso de su disco? El nombre del disco. Speed, Field and Blood. Sí, hay un tema que tiene ese nombre, ¿verdad? Sí. Sí, ese suena medio rock and roll. Tiene un toque rock and roll ese. Sí, y esa es la idea, ese estilo heavy, speed, pero con la voz así rasgada. Que dicho sea de paso, también fue siempre el estilo de este grupo que te dije que tuve con Dani, Uh-huh. que era Midgard, y con Matías. Uh-huh. Que justamente Matías y yo también estamos ahí, ese sí era heavy black, Uh-huh. porque era totalmente heavy metal en la guitarra, así un Judas Priest clásico, así también un poquito más lento que el Lana Daga, pero el vocalista hacía una voz bastante black, así un yajeo brutal. Esa era amiga. Ese era Midgard. Uh-huh. Y ese murió. Se murió. Esos temas que pasaron de esos temas. Nadie. Había mucho ego dentro del grupo y prácticamente uno decía, no, esos son mis temas, no toquen, y de tanto no tocar, nadie tocó, sí. Ni ellos mismos. Se quedó ahí, murió ahí. Sí, lastimosamente, porque tenía potencial. Tenía potencial y que sí. no se llegó a grabar eso. No, solamente en grabaciones de celular y eso quedaron. Y ahí murió. Eso serían entonces. Incluso había una página que hace poco busqué y ya ni existía más. Ya se borró todo lastimosamente porque había entre fotos, videos o cosas así que se fueron toda la mierda. Eso serían. ¿Cuántas bandas tuviste? O sea, ¿tenés una idea de cuántas bandas más o menos tuviste? No. Pero hay, o sea, ahora hablamos a ver de Midgard, Avance, Las Dagas, Janaptoxena. ¿Después? Tiene nada más que Medicino y Paler. Incido y Paler. Sí, 5. Ahora ¿Eso no te acordabas 5. No, esos son 5 actuales. Es cosa toda. Sí, donde toco ahora 5. Y después puedes ponerle Ivola Soul y Eso, pero eso con tipo colaboración. Steel, sí. Y colaboraste conozco un amigo que le dicen el Divo de Capiatá. Sí, no, claro. Con él creo que colaboraste también, ¿verdad? Lastimosamente no pude grabar ese demo clásico misterioso del metal nacional. Uno de los del metal nacional. No me fui en ese ensayo, porque ese ensayo fue el ensayo demo rehearsal, un ensayo grabado que hicieron Facu, Bruno y Junior. Pero sí toqué con ellos en vivo en 3 ocasiones. Yo llegué a verte en vivo cuando presentaron el demo. En 3 ocasiones. Sí. En esa vez toqué con Hellraiser. En la municipalidad que está detrás, o sea, en la sección colorada que está detrás de la municipalidad. Sí. Esa vez fue el que le he visto, te he visto ahí con ellos. Sí. Y esa vez, a veces le dicen la gente a Junior que es un exagerado, pero esa vez habrá vendido, no sé, 40, 50 copias del demo que se grabó de rehearsal, sin bajo. Sí, y legalmente, o sea, hablando así en serio de mi amigo, así, pero muy buenos son sus riffs. No es porque sea mi amigo. Claro que sí, buenísimo. Muy bueno es. Claro que sí. Fuera de bola, es muy bueno, así vos te pones a escuchar y es un trash potente que sí, te llega. Brutal, con una voz brutal le ponía toda la onda, y la batería de Facundo era brutal. Sí.
Bueno, y ahora un shot. Vamos a pasar a otra sección que vamos a empezar a traer. Espera. Ahora sí. Salud. Bueno, ahora vamos a la otra sección del programa. Se llama Preguntas Random. Ahí tenemos una cajita donde hay varias preguntas y voy a agarrar y responder como te plazca. ¿Está? ¿Cómo mantenés un equilibrio entre tu vida personal y tu vida como artista? Yo la verdad que desde el comienzo ya visualicé cómo iba a hacer esto. Porque yo dije siempre, quiero ser músico. Y siempre me puse a pensar en la posibilidad de que pueda vivir de eso, y siempre fue nula, porque jamás yo me voy a poner a tocar algo que me dé ganancia solamente por tocar. Así que dije, bueno, voy a tener que conseguir un trabajo que me deje seguir en lo que es la música, en lo que es el arte, el metal. O sea, buscaste un trabajo que te acorde a lo que vos querías seguir. Claro, porque sí. Hay trabajos también que de repente te piden. ¿Qué harías vos si tu trabajo te pide cortarte el pelo, por ejemplo, y mantenerte bien afeitado? Bueno, eso para mí que no es un impedimento para seguir tocando, pero desde el comienzo estaba una anécdota simpática también, porque cuando me fui a la empresa donde estoy trabajando ahora, le dije, bueno, todo bien, vamos a ver, te llamamos. Y antes de irme, pero, espera, me tengo que cortar el cabello. no te voy a preocupar, me dijeron, y ahí, bueno, por lo menos, bueno, así de, sí. Si no se corta el pelo está todo bien de lujo. Sí, por lo menos así, sin problema, ¿verdad? Ok. Ahora la siguiente pregunta, a llegar otra vez. Vamos a hacerte 3 preguntas. ¿Grabamos? ¿Le has dedicado alguna canción a tu novia actual? Y para los que no ven, detrás de cámara hay la presión. Amor, una canción que yo haya creado, todavía no he creado todavía una para ella, pero sí ya le he dedicado varias canciones. O sea, estuvieron ahí tocando o solamente tipo escuchando. Le decía, escucha esta canción. Sí, claro. Pero no tocando todavía, no. O sea, como que nada, tocabas y cantás para ella nomás. No, así no todavía. Todavía no. Y hablando ya que la gente sabe que está tu novia por ahí atrás, nos contaba un poquito de lo que es tu vida, así, vamos a decirle, de en pareja. Creo que tu novia está embarazada, vas a ser padre. Sí, ahora voy a ser padre, en noviembre viene nuestro primer hijo. Y la verdad que es una felicidad tremenda para mí. Y jugar. Entonces, próximamente otro guitarrista también, practicar juntos. Sí, sí o sí le va a gustar, no hay forma de que no le guste, la verdad. No le gusta si no sale a la casa. Y si no le gusta, no hay problema tampoco. Pero yo creo que va a heredar eso. Directamente. Pregúntale cuánto su hijo toca. Yo también decía lo mismo antes. Normal. Y bueno, una última pregunta del random. Métele más la mano. ¿Qué te inspira a la hora de escribir tus canciones? La verdad que desde el primer día que escuché el sonido de la guitarra distorsionada es lo que más me gusta, y sinceramente todos los grupos que escucho de alguna u otra forma influyen en mi forma de tocar y en todo lo que yo escribo como guitarrista o como baterista. Todos los grupos principales que siempre voy a adorar con mi alma, Black Sabbath, Metallica, Judas Priest, todos esos grupos que escuché desde el comienzo
son todos los grupos que siempre me van a inspirar hasta que estire la pata. Sí, y justamente hablando ya de esta parte, es como que la mayor parte de los temas actualmente de avance, creo que son todos, o la mayor parte son composiciones tuyas. En realidad hay varias canciones que son, o sea, son variadas los compositores que están en todas esas canciones. Porque, por ejemplo, en el primer EP está El Maestro del Miedo, Inseguridad, que eran ya canciones que ya estaban antes de que yo esté en el grupo. Luego Míticos Titanes sí fue una composición que yo hice en todo el tema prácticamente, y Lago a la Candelaria fue una canción que hicimos como grupo, una de las canciones que hicimos entre todos. O sea, cada uno colaboró, sí, puso una parte. Cada uno se puso y bueno, esto va así. Justamente hablando del Lago de la Candelaria, la letra todo hizo Leo. Sí, todas las letras es composición de O sea, Leo. todas las letras en todo lo que es avance siempre fue Leo. Sí, todas las letras. Pero lo que sería instrumental es una colaboración entre todos. Instrumental prácticamente fue una colaboración en el tema Lago a la Candelaria, y yo fue que hice Míticos y la intro para ese EP. Uh-huh. Y luego el EP nuevo ahora, también varios temas fue colaboración entre todos los grupos, y algunos temas yo saqué completamente la guitarra. Sí, los temas nuevos que para los que algunos saben está por salir, están en planes de salir en este año. Todavía sí. No hay una fecha exacta. Eso sería lo que sería preguntas random. Hasta ahí llega, ¿no? ¿Un shot of ride o...? Míralo allá. Míralo allá. Estas son preguntas que para más o menos conocerte nomás de tus gustos. ¿Hay algún subgénero del metal que realmente no soportas? No sé, como varios. Vikings, folk. varios. ¿Qué no soportas? O sea, ¿qué es lo que no te gusta? Y la verdad, para ser sincero, el estilo que nunca pude digerir ni un poquito fue el metalcore. Simplemente no me llega, es algo para mí que es muy fácil de identificar, y uh-huh. Sinceramente escucho algo que se va para ese lado y ya no sé, es como que me entra un... No, o sea, sé, hasta escuchar algo y decir, este metalcore, y ya descartás. Y lastimosamente, porque nunca pude, sinceramente, le di la oportunidad, escuché varios grupos, dije, ¿qué tal? No, imposible. Uh-huh. Y una banda así que digas así, no, esta banda no, definitivamente. Uno, si quiere decir 2, 3, bueno. 8. Decir la banda o en realidad varios, no puedo decir uno en específico. Me gusta mucho todo el metal, pero también hay bandas que no escucharía simplemente. Okay. A ver, hay una banda que le gusta a todos menos a vos. O sea, ¿hay alguna banda que sea así que te guste? Sí, varias bandas. No es que sea muy exquisito en mis gustos, pero hay bandas de thrash metal, por ejemplo, que es un estilo que a mí me gusta mucho. El thrash, el heavy, el death, el black, todos esos estilos, casi todas las bandas te puedo decir que me gustan, ¿verdad? Pero hay algunas bandas que no puedo nomás simplemente escuchar porque no me llenan. Hay varias bandas realmente que no puedo. Si tuviera la posibilidad de ingresar en alguna banda internacional, la que sea, así como decís, vos podés elegir la banda, ¿cuál banda sería? Solo monté uno. ¿Cuál elegirías? Distraction. O sea, sin duda alguna. Si algún día tenés que decir, yo quiero estar en esta banda, elegís Distraction. Sí, claro. Y en una banda nacional, de decir, esta banda quiero estar. En las bandas nacionales, la verdad que muchísimas bandas me gustan. Y
siempre hubo varias bandas que en donde siempre quise tocar, ¿verdad? Pero actualmente no puedo decir una en específico. No tengo una idea en específico de sí o sí, porque en realidad no sé luego si voy a poder aceptar ahora, porque ya tengo varios grupos y no sé si voy a poder cumplir, ¿verdad? Pero, Sí, pero no viste, sé. la idea es saber, si vos tenés así, te quedas sin banda o decís, yo ahora quiero estar en cualquier banda. Y podés elegir una, ¿cuál vas a elegir? Entre todas las bandas que hay en Metal Nacional, decir, en este quiero estar, en este voy a estar. Oso. O shot. No tengo una idea, la verdad. No podría decir una banda. Lastimosamente ahora no. Bueno, pasamos se me a la nubló la siguiente. mente. ¿Un shot? Ok, vamos a hacer una siguiente pregunta. Vamos a los top 5. Top 5 bandas internacionales. ¿Cuáles son tus top de vos, personal? Las mejores 5 bandas internacionales. Judas Priest, Sodom, Destruction, Black Sabbath, Creator. Ok. Y top 5 bandas nacionales. De lo personal, no importa. Kyron, Overlord, Violent Attack, DL50 y Ariman. Ya va. Tiene 5 grupos, no nombró ninguno de ellos. Son todos malos. No. No, eso es lo Ya, bueno. la Eso es verdad lo que- bueno que te das cuenta nomás. Te das cuenta que hay muchas bandas muy yo buenas realmente. considero que no debería de ser uno de No, mi grupo, ¿verdad? De todo. No, Y es sincero, es mi opinión sincera. Esos 5 grupos son los que siempre veo en vivo y siempre me gustan. A excepción de Overlord, ¿verdad? bueno. Ahora sí, como sabemos que vos sos guitarrista, lo que más es tu parte esencial, es tu top 5 de guitarristas internacionales. Internacionales. Sí. Siempre para mí va a estar en primer lugar Van Halen. Después el guitarrista, no me acuerdo ahora el nombre, el de Dire Straits. No olvidé su nombre. ¿Cómo está eso? Mike Silfinger. Eh, No, Mike Silfinger es de Destruction. oh, ¿cómo se llama? Tony Iommi, de Black Sabbath. Mike Petrosa de Creator. Señor Riff. ¿Hay algún guitarrista nacional que vos admires? Actuales que están tocando o... Lo que están tocando actualmente, o también puede ser alguno de. Tenemos muchos de los nacionales de. Sinceramente, siempre que le veo a Rolly me sorprende. Rolly es increíble cómo toca y es un señor muy modesto realmente, y para mí siempre fue una inspiración cómo le veo tocar con sus dedos enormes, y yo a veces digo, no, mis manos son muy grandes, no puedo tocar bien. Yo por eso. Y él sin problema vuela en la guitarra. Sí. Y esos solos que hace y esos riffs que crea son increíbles para mí. Sí, justamente. Kyron. Yo por eso no fui guitarrista, porque mi mano era muy grande. Creo que se notan los. No, Y- no es un impedimento, te digo. Yo trataba de agarrar y siempre agarraba 2 cuerdas, se ensuciaba mucho mi riff. Sí, pero es cuestión de atinarle nomás. Es cuestión de práctica. Ujú. Entonces, eso sí también es cierto. Así, la mano grande no es un impedimento para tocar la guitarra. Sí, así mismo. Cuestión de práctica y mucha constancia nomás, cosa que yo no tuve en su momento, y bueno, me dediqué al bajo después. Vamos a seguir la siguiente pregunta. Ahora, la siguiente pregunta. ¿Hay una banda internacional que vos recomendarías a los jóvenes que están comenzando a decir, esta tenés que escuchar? Sí, en realidad siempre las bandas clásicas
para la gente que está empezando, siempre tiene que ir por lo clásico, por las primeras bandas de heavy metal. Para mí siempre, como Black Sabbath, Cream, siempre las primeras, la esencia del heavy metal se tiene que ir conociendo de a poco y luego ver las ramificaciones de lo que es los primeros pasos del heavy metal. Claro. Yo Entonces, siempre, si alguien me dice que puedo escuchar y no conoce nada de nada, ujú. escuchad todo Black Sabbath y después puedo escuchar otra cosa. Después ya te vas expandiendo. Sí. Ok, y si de repente alguien está comenzando a escuchar metal así, y vos le querés recomendar un grupo nacional, ¿cuál sería el grupo nacional? Lo primero que tenés que escuchar de banda nacional. Y yo diría que yo realmente soy un gran fan del metal nacional y hay millones de grupos. Yo diría que pueden escuchar Kairon, Narimán, pueden escuchar Viernes 13, Avance y varios otros grupos. Realmente el metal nacional no tiene nada que envidiar a otros países. Internacionalmente el metal nacional es bastante amplio y tiene de todo dentro. Tiene grupos legendarios de black metal, de heavy metal, de thrash metal, Sabaoth, puede ser Violent Attack, Overlord. Todos esos grupos son la piedra angular. Ok, para ir terminando, para los que van comenzando escuchando este género y los que quieren dedicarse a la guitarra, ¿vos qué consejo le darías? Que le metan sin parar y sin descansar un segundo. Que si realmente es lo que les gusta y saben que es lo que les gusta, que no paren de hacerlo y que le den el 100% de ellos a su instrumento al que le gusta, ya sea la guitarra, la batería, el bajo, todo, o cantar, y que se dediquen a eso si realmente es lo que les llena, porque eso es lo que te va a hacer realmente llegar a cierto punto o triunfar o lo que sea. Por lo menos si no tenés una carrera exitosa, como se dice, por lo menos si vos disfrutás de lo que estás haciendo, tenés que hacerlo al 100% y hacerlo bien. Sería, por más que no llegues a la meta, disfrutar del camino. Claro que sí, sí. Eso sería lo... Bueno, y yo creo que esas son todas las preguntas que tenemos. Por ahí, si los que nos están viendo tienen alguna otra pregunta que quieren hacerle a José Mario, que dejamos pasar de largo, pueden dejar todo un mensaje. Bueno, y eso es todo por hoy. Gracias, José Mario, por compartir con nosotros. Este fue nuestro primer episodio. Podrían dejarnos sugerencias quién puede estar para la siguiente entrevista y algunas preguntas que dejamos pasar que quieran conocer. José Mario, muchas gracias. Gracias a vos. Dale. Y vamos a estar... Nos vamos a seguir viviendo. Así que gracias por todo. Esto fue Conociendo a tus artistas locales. Gracias y suscríbanse, síganos. Chao. Se acabó.